Bueno, y el día de hoy es miércoles y usted sabe que como cada miércoles tenemos nuestra sección de análisis jurídico con Jesús Díaz Dircio. Nomás para arriba ya. Okay. Licenciado Jesús Díaz, gusto en verte. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. ¿Cuánto tiempo fuera, no? Sí, muchos días, muchos meses. Así es. En nuestro domicilio. Y ya estamos en semáforo amarillo, ya podemos hacer nuestra sección aquí en nuestro estudio. Y bueno, Jesús, pues siguen suscitándose temas de interés jurídico, legal, que impactan directamente a la sociedad. Y el día de hoy estábamos revisando que autoridades estatales se reunieron para revisar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se pronuncian por prohibir los castigos corporales para corregirlos. Esta situación pues está en el debate, está en el ánimo para modificar esta ley, y también se habla de prohibir los alimentos chatarra. Me parece que en algún estado ya se prohibió, ¿verdad? Sí, ya en Oaxaca, en Tabasco creo que ya se prohibieron esos alimentos chatarra, todo en pro de la salud. Así es, aparentemente, ya lo analizaremos. Vamos a la parte legal, Jesús. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Primero, ¿cuál es el marco? ¿De dónde viene esta idea de eliminar el castigo corporal a los adolescentes, a los niños que pudieran estar involucrados en algún delito? Sí, mira, no es precisamente las cuestiones de que se encuentren involucrados en los delitos. Actualmente, el 1 de octubre, en una reunión que se realizó convocada por la Secretaría Ejecutiva a los estados, se llevó a cabo una reunión para hablar del tema de los derechos del niño, agregándose para pronunciar o recomendar a los estados inicien legislación respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tratándose de respetar estos y enfocados a la no violencia, dado que pues en la actualidad seguramente a través de este proceso que ha vivido la pandemia, pues los niños que se encuentran en sus domicilios confinados a permanecer todo el tiempo pues han sufrido algunas pues agresiones probablemente. Entonces atendiendo a ese sector que es muy importante, sobre todo para el futuro de toda sociedad, esta reunión en la que participaron los estados contemplaron analizar y proponer reformas a la ley, tanto en la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes y en el Código Procesal Civil en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, y para que se proponga también en los congresos de los estados. Entonces, bajo esa perspectiva, pues se está analizando de qué manera pudiera imponerse en la ley sanciones administrativas, ya que son acciones preventivas con la finalidad de evitar que se siga pues agrediendo o violando los derechos de los niños, tratándose desde el punto de vista de la no violencia, de no ser agredidos físicamente que pudieran afectar su psiquis o su integridad. Esas circunstancias pues no son recientes, eso quisiera yo mencionarlo, tratándose de que siempre se ha buscado el defender el interés superior del menor, y esto tiene en el Estado mexicano tiene la base en el artículo 4 constitucional. También a su vez el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos ya contempla en su artículo 230 las correcciones disciplinarias a los menores. Desde luego la intención actual es evitar que sea a través de la violencia desde el punto de vista golpeado, ¿no? Institucional, digamos, ¿no? Ajá. Entonces esas reuniones que se han venido dando vienen enfocadas al desarrollo de esa propuesta que a nivel nacional ha surgido para proteger a los menores. Ahora, hablábamos justamente, recordarás en la participación, no sé si hace 8, hace 15 días, de que también los adolescentes tienen penas menores, y hablábamos de un caso muy particular de un homicidio donde solamente
sentenciaron a 3 años en el CEMPLA, en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas CEMPLA, privativas de la libertad para los adolescentes de esta situación. Hay un distingo, han visto, la experiencia marca que adolescentes cometan o puedan estar relacionados con estos incidentes del que ya hablamos, de este que tuvo que ver con un homicidio, y niños menores. ¿Hasta dónde comienzan los niños ya a figurar en este panorama delictivo? Sí, habíamos mencionado en aquel entonces las etapas que contempla la ley para las sanciones de los menores, tratándose que estas parten de tres secciones, ¿no? La que es de 12 a 14, de 14 a 6 y de 16 a 18 años. Entonces, a partir de los 14 años las sanciones pueden ser ya corporales, más sin embargo, pues tratándose desde el punto de vista de lo que se está analizando ahorita de la no violencia para los menores, pues también está enfocada a esas instituciones de retención o detención, así como las instituciones educativas, para que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se enfoquen al no ejercicio de la violencia en cuanto a las sanciones que se deben de imponer a los menores, evitando cualquier humillación o vejación. Coloquialmente se dice que un chanclazo a tiempo puede evitar muchos problemas, pero hoy vemos que tampoco eso ya está funcionando, ¿no? Así es, esa es parte de lo que se está tocando en el tema. La Secretaría Ejecutiva, que ha convocado a los estados para poder hacer la recomendación a través de los congresos para que estos reformen las leyes, pues se tiene principio fundamental en ese sentido: evitar que se causen lesiones a los niños a través de los castigos corporales, sobre todo cuidar su integridad y evitar las humillaciones a esto. Claro, claro, y bueno, y en casa decíamos también tener cuidado con ese asunto, ¿no? Hay que medir hasta dónde el padre puede ser enérgico y duro con los niños y hasta dónde ya puede causar alguna consecuencia, porque hoy, insisto, ya se está buscando de otra manera, pero sin embargo no vemos todavía. Hoy vemos a niños más rebeldes que le contestan a sus padres, no les hacen caso, se van de su casa también. En fin, una serie de situaciones que por lo mismo hacen un poco complejo toda esta revisión, en donde no se permite el castigo corporal, pero también habría que buscar alternativas, ¿no? Sí, ese es el propósito de estas reuniones que se han llevado a cabo, principalmente la celebrada el 1 de octubre con el Sistema de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes y los estados de la República, que están enfocados a buscar las alternativas en las que no se genere violencia hacia los menores. Desde luego se tocaron otros temas como la comida chatarra y acciones que pueden prevenir las enfermedades en la salud de los niños. Y es un tema interesante, se habla aquí también en Morelos, en nuestro Congreso, hay diputados que ya están mencionando esa intención de prohibir la comida chatarra. Eso supondría que ya los menores no la consumirían, pero ¿cómo es este proceso? Al prohibirla, ¿qué es lo que cambia? Sí, la intención es que de manera preventiva las instituciones tanto públicas como privadas, inclusive los padres de los menores, estén enfocados en generar una buena alimentación para los niños y evitar la obesidad, que genera como consecuencia problemas en su salud como la diabetes o la hipertensión, y que para el caso México está considerado entre el primer país con el problema de obesidad. Entonces es una cuestión de prevención. Desde luego esto resulta legal desde el punto de vista de protección a la salud de los infantes, ¿no? Tratándose de que el interés superior de los niños es lo que prevalece, pues se entiende que lo que se busca es darles el enfoque a la nutrición, algo que evitemos en sí la comida que los niños consumen y que pudieran estar altos en azúcares, sal, grasa. Entonces todo ese sentido se tiene que realizar para poder evitar que pues siga existiendo ese problema de la obesidad. Son cuestiones preventivas. Desde luego se busca la posibilidad de contemplar en las reformas o implementar en la ley o en los códigos sanciones administrativas en ese aspecto, que pudieran posiblemente responder uno por cuanto a no cumplir con ciertas circunstancias. Más sin embargo, pues no se ha hablado de que se considere un delito en este momento el consumir ese tipo de alimentos,
puesto que entonces ya se hablaría de otro plano en sanciones, ¿no? Claro, y además resulta interesante porque hablando de leyes, que es la especialidad de Jesús, pues se endurecen cada vez más las leyes y los delitos se siguen cometiendo, sea cual sea este. Se subió, por ejemplo, el precio del refresco para inhibir su consumo y no ha variado en absoluto, ¿no? El precio de las cervezas también se fue para arriba y el consumo no ha ido a la baja. Aquí es un tema más bien, más que de leyes, no sé qué opines. Claro, la ley es la ley y se tiene que aplicar, pero más bien parece un problema de conciencia y de criterio de las personas, ¿no? Sí, de educación, sobre todo en el sentido de publicitar o de socializar la información que se requiere de las consecuencias que se derivan del consumo de este tipo de productos. Muy comúnmente la gente los consume por ser ricos, usar rápidos de hacer, o muchas veces por falta de tiempo acuden a la adquisición de productos chatarra. Sin embargo, desconocen cuál es la afectación que podría generar estos, y probablemente sería más oportuno hablar del tema de la información en cuanto a las consecuencias que genera el consumo de productos chatarra, porque de esta manera pues la gente sabría las consecuencias que existirían de ellos. Claro. No es muy común que la población desconozca cuál ha sido la consecuencia de consumir los refrescos con mucha azúcar o los productos que tienen mucha grasa, ¿no? Y que la mayoría de los productos de comida instantánea o rápida pues los tienen. Claro, y no sé si ya has visto algo que puede ayudar en esto, es el etiquetado. Ahora usted la próxima vez que vaya al supermercado vea, ya algunos productos dicen exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías. Así es que esto puede ayudar en esa intención para que usted, antes de comprar el producto que siempre compra, lo revise y vea si está en esa condición. Ya este etiquetado, ese sí ya es obligatorio y puede ayudar al consumidor a decidir si consume ese producto o no. No parece en el corto plazo que esto pueda ser una solución, prohibir las cosas para llegar a los objetivos que se pretenden, porque le digo, ahí están los otros ejemplos, el refresco que siempre está grabado, el alcohol que se graba siempre con altos impuestos y aún así su consumo se mantiene en los mismos estándares. Sí, de hecho la información que brinda el Instituto Nacional de Nutrición sitúa a nuestro país como el primer país en grado de obesidad en niños y adolescentes. Claro, y además la ley no te puede prohibir consumir lo que tú quieras, ¿no? O sea, es tu derecho. Oye, te vas a poner gordo, te va a decir, como decía el diputado es mi derecho contagiarme del coronavirus, es mi derecho. Ah, caray. O sea, suena absurdo, pero tiene sentido, ¿no? El individuo tiene libertad para poder decidir, y a un ladito ahí en la frontera, que digo, la frontera no se ve, está el interés de las empresas que producen estos productos, pues. Sí, sin embargo, partiendo del interés superior del menor, que es un derecho protegido a nivel internacional, pues corresponde a los adultos prever esas circunstancias. Ya no es una decisión propia del menor, sino de la protección que le deben brindar las instituciones, inclusive el Estado mexicano, para que si hay algo que vaya en contra del interés superior del menor, pues se pueda evitar, ¿no? De inicio es importante mencionar que los menores en la actualidad tienen el derecho de llevar un juicio propio cuando se ven involucrados en situaciones de índole legal, llámese civil, penal o familiar. Ellos tienen el derecho de ser informados en su participación sobre todos sus derechos, y todas las autoridades tienen la obligación de explicar en una forma comprensible al menor sus derechos, para que ellos se puedan pronunciar sobre sus inquietudes, deseos, o expresar simplemente algún testimonio que pudiera ser útil para el esclarecimiento de cualquier circunstancia. Entonces, ya se contempla en la legislación los mecanismos que se deben realizar para proteger los derechos del niño y la niña y adolescente. Entonces, ahorita con esta actividad que se está desarrollando, pues se tiende a fortalecer ese tipo de acciones que son previsoras para los niños, pero sí es importante que se conozca que la responsabilidad de ellos recae en los padres y en la población, recae en el Estado, su protección netamente, ¿no? Entonces, consecuentemente, los derechos de los niños y las niñas y adolescentes están vigentes, así como
cualquier persona que ha sido procesada legalmente por algún delito o se encuentra en un proceso judicial por cualquier trámite de cualquier índole, también los niños tienen ese derecho a ser escuchados en juicio y sobre todo protegérseles al 100%. Correcto, y me gustó esa parte que dices, están bajo la tutela de los padres primero. El Estado cobija a todos, pero el techo es el Estado. Antes están los padres de familia, antes de que nos pongan una ley contra los alimentos chatarra, una ley para consumir cierta cantidad de refrescos o de producto, una ley para lo que sea. Antes de que lleguemos a eso, bueno, nosotros hagamos conciencia y ayudemos a nuestros hijos a que estén sanos, hasta también donde se pueda, ¿no? Porque también en la otra parte, ante el otro extremo, está la situación económica tan grave, en donde pues tampoco puede uno alcanzar todos los alimentos que necesita. Pero bueno, que no caigan en excesos, que nos lleven a esto que hoy estamos viviendo, que mucha gente fallece por coronavirus, no por tanto la enfermedad, sino por la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Pues entonces cuidémonos, cuidemos a nuestros hijos, y en este asunto de las leyes, insisto, antes de que venga alguien a tratar de corregirnos, pues nosotros hagámoslo antes de llegar a una situación como esta. Pues gracias, Jesús. Así es, claro, Evaristo. En ese sentido, pues hay que combatir el sobrepeso, la obesidad y cualquier otra mala alimentación que tengan los menores, y tratándose de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, pues hay que protegerlos, y sobre todo ese tipo de actividades que desarrolla el Estado para poder propagar esa información, pues hay que tomarla en cuenta. En este momento en el que las familias se encuentran confinadas a su domicilio para evitar una enfermedad o para evitar ser contagiados, pues es importante que esa convivencia se dé en un sano desarrollo y no exista pues la violencia, ¿no? Definitivamente, hay que proteger a los niños, pero no sobreprotegerlos. Gracias, Jesús Díaz, buen día. Gracias, Evaristo, gracias, público.